Continuem a la veu de l'empresari. Amb què continuem avui? Pues amb el Víctor Casas, porque la semana pasada estuvimos hablando de discos duros, que se pierden, bueno, que se pierde la información, o que se caen, o que se distorce al final. Sí, porque si se pierde el disco duro... Bueno, si pierde el disco duro, claro. Yo no sé si hay disco duro con GPS ya incorporado, por si acaso. Esto hay que preguntarse, ahora se lo preguntamos. Efectivamente, pues aquí está Víctor Casas, estuvo la semana pasada con nosotros, es ingeniero técnico en laboratorio del LABI concretamente, que el LABI no lo hemos dicho porque no veníamos a hablar del LABI, pero bueno, vamos a remarcarlo, aprovechar la coyuntura, ya que estás aquí vamos a comentarlo. LABI, que no solamente tiene sede en Barcelona, sino que también tiene sede en Madrid. Correcto. Y de alguna manera pues ya denota que, bueno, pues que hacéis las cosas bien, porque si no estaríamos en Barcelona y punto, ¿no? Bueno, o no estaríamos. O no estaríamos, correctamente. La semana pasada estuvimos hablando de cómo funciona un disco duro. Nos viniste a explicar concretamente cuál es el funcionamiento. Tuvimos aquí un disco duro transparente para que la gente pudiera ver el funcionamiento, de cómo va el cabezal, de las piezas que se comporta. Hablábamos de tecnología súper delicadísima, ¿no? Que un disco duro hay que tratarlo con cariño y con mimo, casi como a la mujer, ¿eh? No hay que darle golpes, hay que cuidarla y no hay que... Bueno, es un aparato muy delicado y que de alguna manera cualquier golpe puede incidir en el mal funcionamiento. Y el mal funcionamiento implica que... se pierdan los datos o el acceso a ellos. El acceso a ellos, ¿no? Una cosa tan simple, los discos duros de hoy en día, que son los portátiles, estos que son tan cómodos, de 2,5, es tan sencillo como lo llevo en el bolsillo, cojo, lo conecto al portátil, me lo vuelvo a llevar, me voy en la moto, el golpeteo de la moto, lo vuelvo a llevar a otro sitio, lo conecto, todos estos movimientos, aunque pensamos que el disco duro está preparado, realmente no, un disco duro sigue el mismo patrón desde hace 50 años atrás. Todo esto que has dicho es lo que hago yo con mi disco duro, pues y ya me empieza a preocupar. Bueno, simplemente es de tener precaución, de tener una copia de seguridad, nunca fiarte un disco duro. ¿La copia de seguridad la tienes en el mismo disco duro o la tienes que tener...? Siempre en otro diferente. O sea, por ejemplo, en el PC de casa, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, la idea es siempre tener entre 2 y 3 copias de seguridad. ¿Por qué entre 2 y 3? Porque si tú, por ejemplo, tienes la desgracia, que a veces pasa, porque la ley de Murphy existe, de tener tu ordenador con tu disco duro externo conectado, tienes la información aquí y aquí, y por lo que sea, viene una subida de tensión, se puede llevar a los 2 discos duros por delante. Yo de esto he padecido en muchas ocasiones. Puede parecer una tontería, pero pasa. En Valdoreix, en Sant Cugat es habitual. Con lo cual, la solución es tener otra tercera copia, aunque no esté actualizada, que lo hagas una vez al mes, por ejemplo, bueno, tienes una copia en el cajón. Mira, se me ha ocurrido una pregunta a colación de lo que estás hablando, porque yo que he vivido esto de las altas tensiones, cada vez que hay tormenta allí tienes una petardada, y yo ya tengo la picardía de desconectar el ordenador cuando hay tormenta, y tengo un seguro que cubre. Los seguros de casa normalmente cubren estas cosas. Yo no sé si en este caso cubriría... Depende del seguro que tengas, sí, depende del seguro que tengas, no. Hay seguros que no hay ningún problema, llévalo donde tú quieras que te lo recuperen y ellos se hacen cargo de la factura, y hay otros seguros que tienen sus convenios con los propios laboratorios y a partir de ahí, pues bueno, tú lo tienes que llevar donde ellos te indiquen. Por subidas de tensión y demás, generalmente sí se cubre. Sí, porque a mí me ha cubierto, ¿eh? Pero tienes que justificarlo muy bien, es decir, no, es que me ha venido una subida de tensión, no, tienes que justificarlo con un día que hubiese tormenta, generalmente te pedirá un informe de la compañía eléctrica que tengas, etcétera, etcétera. Pero generalmente sí lo suelen cubrir. Bueno, esto está bien saberlo porque de alguna manera, oye, el que tenga el disco, cada vez puede pensar, oye, esto es muy caro, yo llevaré esto, mira, oye, pues aquí está, ya lo llevaré. Bueno, hay esa posibilidad también, ¿eh? Y tampoco es caro, ¿eh? Recuperar datos de un disco duro que tiene. De todas formas, comentabas que la tecnología es la misma que hace 40 años, más o menos. Hablando de las distancias, obviamente sí. Pero no hemos llegado todavía a fabricar discos duros más seguros, es que el problema más estables. Es que no se puede. No se puede. No se puede, por una sencilla razón. Hoy en día tienes en el mismo sitio físico que hace 50 años atrás, por así decirlo, 3 veces, 50, 1000 veces más información. Es decir, la información está cada vez más comprimida. Imagínate que tienes este espacio y lo divides en cajitas. Y aquí dentro pones las pelotitas, que es la información. Si ahora tú coges estas cajas y las comprimes todavía más en el mismo espacio, puedes albergar más información. Si lo vuelves a comprimir todavía más, albergas más información. Y así. Es por eso que los discos duros son 250 gigas, 1000 gigas, 2000 gigas, 5000 gigas. Y así sigue creciendo, siempre en el mismo espacio. Con lo cual, cualquier vibración, golpe, puede hacer que una pequeña marca, que es ínfima, una cosita así, te haga perder 1000 gigas de información. ¿Por qué? Porque en este espacio hay 1000 gigas de información. Y esto es una cosa que no se puede mejorar de ninguna manera con los discos duros mecánicos, que son los que presentamos el otro día, los de la aguja. Sí. No se puede es decir, que la evolución informática dentro de lo que es el hardware o del disco duro, de lo que tratan realmente, o la investigación dentro de este ámbito, es simplemente incomprimir el espacio para que quepa más exactamente, más velocidad, obviamente más seguridad en el tema de intentar conseguir que los datos no se pierdan, utilizar los algoritmos, etcétera, pero sigue siendo lo mismo. Tú tienes un disco duro en vertical y lo pones en horizontal contra el suelo,
y seguramente se romperá. Y es porque no está diseñado para trabajar así. Por eso ahora muchos fabricantes ya empiezan a sacar los discos duros sólidos, los famosos SSD, que ya no tienen nada que ver con la tecnología mecánica, es todo electrónica. Es la tecnología de un pendrive, una tarjeta de memoria. Cuando hablamos de SSD hablamos de placas, ¿no? Imagino. Exactamente, son placas donde tienes muchos bloques de memoria que trabajan todos a la vez. Para que alguien se haga una idea, es como si fuera la memoria RAM de un ordenador, ¿no? Aquellas placas verdes, que con aquellas placas grises impresas, ¿no? Exactamente. Tendría que ser algo así. Es eso, de otra tecnología, pero es eso. Teóricamente, la pregunta que ha hecho Pedro me parece muy buena. Es decir, ¿cómo es posible que hoy en día, en pleno siglo XXI y de tecnología y todo, no se haya todavía contemplado la posibilidad de que, hostia, de que esto no puede ser tan delicado, ¿no? Con el ritmo de vida trepidante que llevamos habitualmente? Porque no se han diseñado para eso. Si quisieran diseñarlo para... Pero la demanda, Víctor, ¿no crees que va por esto? No, decir? La demanda es sencilla. El usuario quiere mucho espacio a bajo coste y el fabricante te lo da. Tienes mucho espacio a un coste, digamos, barato. En comparación a años antes. Años atrás, con lo cual... Un disco duro de media tera o un tera, ya por 40-50 euros puedes encontrar. Con lo cual, el fabricante te lo dice claramente. Si a ti el disco duro se te rompe, no te preocupes, yo te lo cambio en garantía. Y no te pone ningún problema. Lo que no te cambias son los datos. Eso es otro tema. El disco español, sí. Eso es otro tema. ¿Cuánto tiempo de vida real? Sí, o sea, si no le damos golpes, no... Eso es muy relativo. ¿Más o menos? Es muy relativo. ¿Infinito? No. Es decir, si tú tienes un disco duro aquí encastrado, que no recibe golpes ni nada, simplemente te limitas a utilizar, borrar. No, porque ¿eso es ilimitado no, su vida? La superficie metálica se va degradando, tiene unos componentes magnéticos, va por magnetismo, eso se va degradando. El cabezal va fluctuando, se va acercando o alejando en función de unos parámetros, con lo cual en cualquier momento puede llegar a rozar un poquitín la superficie. Tendría que ir calibrando continuamente, ¿no? Tendría que tener un mantenimiento... No, es que simplemente por construcción no pueden durar eternamente. Si tú cogieses un disco duro y lo guardases durante 50 años, probablemente esa información seguirá estando ahí. Pero si tú lo utilizas a diario, no. ¿Y por qué? Es lo que hablábamos antes. Mayor espacio, menor tolerancia a fallos. Antiguamente un disco duro de 8 gigas, 10 gigas, que estoy hablando discos duros de los años 99, 98, a día de hoy siguen funcionando. Y de hecho, seguramente coges el disco duro, lo tienes en vertical y lo tiras, oirás que se recalibra el cabezal y sigue funcionando. Hoy en día es prácticamente improbable el que tengas el disco duro funcionando, lo dejes en el suelo y siga funcionando. Es decir, que a mayor avance tecnológico, más delicado todo y menos duradero. Exactamente. Es como un contrasentido, ¿no? Pero es lo que la gente demanda. Tú no quieres que el disco duro te dure mucho, porque a ti lo que te importa, lo que tú le estás pidiendo al fabricante es... Quieres el presente, ¿no? Meter ahí tus 200 películas, y ya está. tus 300 discos, y que me haya costado 30 30 fotos. euros. Quiero que sea barato y con mucho espacio, porque no todos somos conscientes de la duración. Y es igual, el fabricante te lo pone muy claramente. Por el precio que te cuesta, cómprate 2. Y si te estropea uno, te lo cambiamos en garantía. Y además es la recomendación que tú hacías, es decir, Exacto. pongo 2 porque si uno se funde puedo recuperar los tengo datos, el otro. pero... Mira, Víctor, ahora tenemos justamente aquí la página web, Lavi Aplicaciones Técnicas, concretamente tu blog, que hablamos también el otro día de él, lavi.es/blog, donde explicas de una forma muy fácil, con fotos, con grafismos, con dibujos, todo lo relacionado a cómo funciona y cómo debe de tratarse un disco duro. El otro día quería hacerte una pregunta y se quedó en el tintero, como suele ser habitual en mí, que es cuando el típico manazas, ese que entiende de todo y sabe más que nadie de todo y coge un ordenador, esto te lo arreglo yo, esto no te preocupes, déjamelo en casa, yo te lo formateo. Y hoy en día los sistemas operativos no es como antes, ¿no? Aquellos Windows del 95, del 98, del Millennium que formateabas y todo perfecto, hoy en día para formatear es muy complicado. Y en algunos casos se formatea y luego no se contempla la posibilidad, o se formatea erróneamente, no se contempla la posibilidad de poder recuperar esos datos, ¿no? ¿Esa posibilidad desde el Lavi vosotros lo hacéis? Es decir, aquel señor que ha formateado un disco duro sin darse cuenta, o por error, o porque no sabe cómo ha llegado hasta ahí, ¿esos datos se pueden recuperar? ¿Siguen en el ordenador? Relativamente. Si tú simplemente formateas y no haces nada, o lo borras todo y no haces nada más, tus datos siguen estando ahí, porque lo único que se hace es borrar el índice. Es decir, lo que le dice al sistema operativo dónde tiene que ir a buscar esos datos. ¿Por qué? Porque si realmente tuviese que borrar todo el contenido, tardaría horas. Y lo que buscamos en un usuario es rapidez. ¿Qué es lo más fácil? Si yo tengo un índice y le digo que esto ya no existe, yo ya no sabré dónde ir a buscar esta información. Pero en cambio el disco pone está vacío. Claro, porque lo que está leyendo el sistema operativo es el índice. Es mesmar la capacidad del disco, entonces. Borras el índice. Ya, pero es decir, la información sigue estando ahí. Con lo cual, en realidad, si ese disco tiene 1 giga, la información sigue estando ahí. Correcto, pero... No tiene 1 giga real luego para seguir utilizando. Sí, porque el índice te demuestra que tienes 1 giga real. Lo que pasa que tú, conforme vas sobreescribiendo esa información, vas borrando la información que estaba sobre el disco. Por eso se insiste en tema de seguridad de datos, el borrado seguro. Porque si tú simplemente coges y borras la información,
la información sigue estando ahí. estando ahí. Sin embargo, si tú haces un borrado seguro, te estás asegurando que el contenido, es decir, el índice que te apunta a este contenido, lo borro completamente. De tal forma que... el disco virgen absolutamente. Exacto. Sería como un CD grabable o regrabable. O regravable. Regravable. Vale. Es decir, que esto sí que se borra del todo y se vuelve a... Exactamente. Pedro, tengo 15 segundos. ¿Hay algún tipo de dato que cueste más que otro que recuperar? No, porque realmente nosotros no trabajamos con datos, es decir, nosotros no trabajamos con carpetas ni con el contenido, nos da igual, nosotros trabajamos con el formato interno, que es el hexadecimal, ya no el binario, sino el hexadecimal, es decir, es un formato con letras, símbolos raros. Nos da igual el contenido, da igual que sea Mac, Linux, Windows, es indiferente, es indiferente. No importa. ¿Mac también? Todo. Absolutamente. Todo. Bueno, Víctor, lo dejamos aquí. Has venido en calidad de ingeniero, de técnico, concretamente de LABI en este caso, ¿no? De trabajador. De trabajador, pues como todos los que estamos aquí y ahí detrás nuestro. Creo que quedó muy claro cómo funciona un disco duro, cómo se debe de tratar sobre todo un disco duro y en qué momento o no podemos recuperar los datos de ese disco duro maltratado. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Yo creo que queda claro. Para cualquier duda que pueda surgir en el blog tuyo concretamente, que es labi.com, no, labi.es/blog, que por aquí sale, me parece, pueden coger todo tipo de información, dudas, consultas, porque creo que además tú eres un tío activo en el blog. Bueno, me gusta contestar a la gente. Correcto. Para que si alguien tenéis alguna duda, la podéis mandar a través del blog de Víctor. Víctor, gracias por estar con nosotros. Ha quedado clarísimo el concepto de lo que es un disco duro y cómo funciona, y sobre todo cómo se tiene que tratar. Pedro, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, nos vamos ya, que no hay tiempo para más. Pues la semana que viene continuaremos a la veu de l'empresari a 25 Televisió, que no nos vamos a pesar de lo que digan las malas lenguas. 25 Televisió continúa en plena forma. Y pues nada, hasta la semana que viene, con más cosas, como siempre.